Em, Toda la civilización de Egipto está determinada por el Nilo y por sus condiciones. Toda la imaginario de Egipto está determinado por el Nilo. Tanto así que los egipcios llegan a pensar que el más allá o digamos, la condición del más allá está afectada también por el río. El río separa el mundo superior del mundo inferior, ¿sí? Es, el mundo es un círculo dividido por el río. Y por eso cuando hablamos de las tumbas vamos a hablar de las llamadas aguas del Duat, que son las aguas subterráneas que los muertos tienen que atravesar para pasar de una instancia a otra. Es decir, el río es un área de intercomunicación de las dos realidades. Los dioses de Egipto tienen las formas de los animales propios de, sobre todo de la región del delta del Nilo. Entonces, por eso veíamos al dios Tot con cabeza de ibis. Y ahora que yo les conté del dios Tot y que tiene la cabeza de ibis, ustedes pueden entender por qué se han encontrado momias de ibis. Gente que iba a ciertos templos y pagaba a los sacerdotes, ellos capturaban el ave, le daban muerte, la momificaban perfectamente y la enviaban, por decir así, al más allá. Y a través de enviar esa ofrenda al más allá, buscaban una satisfacción a unos deseos de carácter mágico, así como momificaban gatos. ¿Sí? Esos animales que se han encontrado en templos, debajo de los templos, pero son como decir, depósitos de momias y son, pero cantidades de momias de aves ibis y de gatos, ¿no? El gato es la diosa Bastet, es la diosa del amor. Y el ibis es el dios de la magia. Entonces, por ahí van viendo cosas interesantes, ¿sí o no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo toda la arquitectura egipcia reproduce la la flora y la fauna del Nilo, pero sobre todo la flora, ¿sí? Vamos a ver las columnas, los capiteles de la columna que son papiriformes, lotiformes, es decir, siempre mostrando la forma de los juncos y de las flores del río Nilo. Entonces vamos a ir viendo cómo el Nilo va no solo a fecundar la tierra de Egipto, sino la mente de los egipcios y va a ser el gran motor de toda esta civilización. Todo lo que pasa, ¿sí? Con el Nilo les da a los egipcios una noción sobre sí mismos. Los egipcios son el pueblo antiguo con la visión más esperanzadora de la vida. Son el pueblo más feliz. Primero que todo, porque para los egipcios el objetivo de la vida era ser feliz. Es una civilización. No quiere decir que sea perfecta. Ojo con eso, que hablaremos de la ropa sucia también. Es una civilización cuyo ideal de vida es la felicidad. El fundamento de la felicidad es el amor. Originalmente, los faraones, cuando se hacía el juicio del alma del faraón, se preguntaba al faraón si había hecho feliz a su pueblo. Y para los egipcios, toda la dinámica vital es cuestión de amor. Por eso, el corazón es el órgano más importante del cuerpo. ¿No? Y ellos tenían la noción de que la vida no era, digamos, perfecta, porque olvídeme, yo me paro allí en el Nilo, y viene el hipopotamito y me mata. El hipopótamo es el animal que más gente mata en el mundo al año. Uno de los animales más peligrosos de todos. Son terribles. Ah, porque son súper veloces y son hiper territoriales. Entonces los hipopótamos son, y además de hipopótamo, pues está el cocodrilo, y no hablemos de las serpientes, y sin embargo, cocodrilo, hipopótamo, serpiente
son transformados por los egipcios en entidades positivas, en dioses positivos. Para los egipcios, la muerte en sí misma no es algo que asuste. Desde muy temprano ellos crean una noción de más allá. Y ese más allá, bueno, al principio es muy fácil, ¿no? Todo el mundo va, ¡guau! Vive como es arriba es abajo, es decir, tan bueno arriba como abajo. Después, cuando se va desarrollando el sistema sacerdotal y el complejo mágico, ya el abajo es más complicado. Hay que tener ciertos conocimientos mágicos y hacer ciertas cosas para poder salvar y se va complejizando la noción del más allá. Eso hacia el Imperio Nuevo. Todo eso se lo voy a explicar lentamente, como y voy a cantarles como los de Plaza Sésamo, lentamente y también deprisa. No, entonces hoy es deprisa, hoy simplemente es para contextualizar, pero se los tengo que mostrar y se los tengo que explicar para que ustedes lo puedan aprender. Lo cierto es que los egipcios no tienen miedo a morir. Les dará un poco más de miedo la forma de la muerte, obviamente, pero son una civilización optimista porque su geografía los hace ser optimistas. No tienen volcanes, sí hay desierto, pero el desierto está en los contornos y aún la gente que vive en el desierto lo conoce. El desierto es un ecosistema riquísimo. Obvio, nosotras nos dejan sueltas en el desierto y nos morimos en determinado tiempo. Aunque mentira, yo creo que somos bien capaces de luchar por nuestra supervivencia, pero bueno, lo cierto es que no encontramos ni la comida, ni el líquido, ni el refugio que puede encontrar una persona que ha vivido toda su vida ahí, que lo conoce perfectamente. Pero el Valle del Nilo es un sitio muy bueno para vivir. El trabajo en el Valle del Nilo no es tan duro. Bueno, usted me pueden decir, vaya, construya usted la pirámide, pero de eso hablamos después. No es tan duro como, por ejemplo, Mesopotamia. Para lograr manejar los ríos, el Éufrates y sobre todo el Tigris, se necesita mucha mano de obra y se dan las condiciones de una inmensa dificultad porque la tierra es árida, las temperaturas son extremas, entonces los días son calurosísimos, las noches son heladas, y esto hace que, digamos, en Mesopotamia se genere un sistema de gobierno que podemos denominar básicamente como despótico, ¿sí? La mayor parte de la población, si no toda la población, está esclavizada. Y cuando uno ve los dioses mesopotámicos, no friegue, pues, estos dioses, porque hablas, ya te mandan el diluvio, te castigan por todo. ¿Cómo serían de restrictivos que los pobres sumerios tienen que estar así, las estatuitas todo el tiempo frente al dios? Sí, porque para que el dios no se enoje. Los dioses de Egipto son bondadosos, amistosos, defensores, protectores. Egipto, la tierra es negra, usted abre los canales egipcios se abren fácil. Incluso ellos les son capaces de ponerle la gradiente suficiente y el terreno en Egipto, el agua fluye, no se estanca. Los pobres mesopotámicos, el agua se les estanca y el terreno se les va salinizando y por eso se tienen que ir corriendo, 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 corriendo. No se pueden quedar en los primeros lugares muchas veces porque se daña la tierra, se esteriliza. En Egipto no. ¿No? El clima es agradable, las estaciones son suaves y bueno, sí, hay muchas ratas, pero Dios mandó los gatos, ¿sí? Entonces, la visión egipcia es una visión muy agradable. Ustedes me dicen, bueno, pero eso lo sacas, Gilma, de las tumbas. No, la literatura egipcia lo muestra. Cuando uno lee, por ejemplo, Sinué el egipcio
O cuando lees las poesías, yo les voy a mostrar los libros, los libros sapienciales en Egipto. Mientras en Mesopotamia el mensaje es, pégale a tu mujer, no importa si sabes por qué o por qué no, pero pégale. En Egipto el sabio le dice, cómprele perfumes, dígale palabras lindas, llévele flores, cuídela, su mujer es el centro de su hogar. ¿Mm? Una diferencia, pequeña diferencia. Por eso yo siempre que me dan la oportunidad de decir para qué civilización antigua iba, pues iba para esta, obviamente. Era, no era totalmente resuelta, pero era de las civilizaciones más llevaderas. Bien, el valle, sobre todo la parte baja del Nilo, lo que viene a ser el Bajo Egipto, ¿sí? Está muy poblado de animales, los búfalos de agua. Ya después, cuando lleguen los persas en el siglo séptimo antes de Cristo, introducen el camello, pero el camello originalmente no está en Egipto y por eso básicamente solo aparece, creo, si no estoy mal, en el templo de Hatshepsut, pero porque ellos hacen una expedición a, eh, a buscar el incienso, ¿sí? Entonces, por eso se habla en el país de Kim, no, ahora me acuerdo de qué país. Mm, y los egipcios entonces pudieron disponer con los búfalos de leche y de carne, ¿sí? Ellos no tuvieron una alimentación cárnica con carnes rojas, no, carnes blancas. Los egipcios comen mucho pescado, muchas aves. Las aves y el pescado son una fuente alimenticia fundamental. Eh, y vamos a ver que ya cuando tienen los camellos, pues van a usarlos como medio de transporte, pero en el antiguo Egipto, lo que era el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo, básicamente el transporte era, ¿sí? En barco y tenían unos cuantos caballos, ¿sí? Y caballos grandes, no chiquitos. Así aparece el carro de Ramsés II, tirado por caballos. ¿Sí? Bien, como les decía, entre los productos del Nilo, además del pescado, que era de una abundancia impresionante, está el papiro. El Alto y el Bajo Egipto se van a complementar de una manera maravillosa. Y los papiros que se dan, si no estoy mal, el papiro es en el Bajo Egipto y el lino y la cebada y el trigo en el Alto Egipto. El papiro es para los egipcios un producto hiper, mega, super, ultra significativo, es valiosísimo. ¿Sí? Ya después de que ha pasado el imperio egipcio propiamente dicho, que ya entran los macedonios, hay un momento pues, que pues, los macedonios crean la famosa biblioteca de Alejandría. Cuando se crea la biblioteca de Pérgamo, que es una biblioteca bellísima, los alejandrinos les bloquean el comercio del papiro para que los de Pérgamo no puedan tener papiro, no puedan tenerle, hacerle la competencia, porque es que cuando en el periodo, pues, que estamos hablando, digamos, antes de Cleopatra, siglo segundo antes de Cristo, cuando un barco llegaba a Alejandría, lo requisaban. Requisaban todos los libros que traía el barco. Si habían libros que los alejandrinos no tenían en la biblioteca, pedían permiso, los confiscaban, los copiaban, devolvían los originales y guardaban las copias en la biblioteca de Alejandría. De esta manera acrecentaban el número. Cuando Pérgamo empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a volverse importante, entonces los alejandrinos le bloquean, no dejan que les vuelvan en Turquía, en Turquía.
Y si uno quiere ver las ruinas de Pérgamo, que son de las ruinas antiguas más bellas, quiere ver, por ejemplo, el altar de Pérgamo, que era el templo de Zeus, va a Berlín, Museo de Pérgamo, porque las ruinas de Pérgamo fueron exploradas por arqueólogos alemanes y se llevaron el edificio completo, lo desmontaron y se lo llevaron. Hoy en día Pérgamo no es una de las ciudades que te ofrezcan los turcos para visitar, porque no hay básicamente nada. Se lo llevaron todo. Ahí está esa duplicidad, ¿no? Por ejemplo, pues es un dolor para Irak que la puerta azul de Babilonia esté en Berlín y no en Irak. Pero cuando uno ve lo que hacen de pronto estos fundamentalistas islámicos cuando toman el poder en algunos lugares y cómo ISIS acaba con todo, pues uno tiene que terminar pensando, bueno, sí, es muy triste, pero bueno. Los egipcios son el granero del mundo antiguo. ¿Cómo sería de rico Egipto que cuando Roma con Octavio Augusto toma Egipto, yo creo que sí vamos a hacer el colorario de la parte macedónica, porque si no le quitamos una parte interesante al chisme si ustedes no se cansan. Yo espero que no se cansen. No, yo las divierto, las encanto con Egipto. Eh, Octavio, que se conocerá como Augusto, que pobrecito, ¿no? Solamente le va a dar nombre a 2 meses, agosto y octubre. Él nace en agosto, por eso le van a poner era del mes de agosto, entonces por eso le van a poner agosto y le ponen también el mes de octubre, le dan el nombre por el Octavio. Bien, se queda con Egipto como pequeña finca del emperador romano. La provincia de Egipto se la administra, las rentas de Egipto son para el emperador. Egipto, como les digo, tenía hasta 3 y 4 cosechas, sobre todo de cebada y de trigo. Los egipcios son los inventores de la cerveza, son los que van a fermentar por primera vez la cebada y toman cerveza más que agua, porque es más seguro tomar cerveza que tomar agua. El pueblo egipcio rara vez padeció hambre, aunque no siempre las cosechas fueron buenas y hubo momentos de dificultad. Pero luego vamos a hablar cómo el papel del faraón va a entrar a compensar eso. El Nilo fue, sí, egipcio. Los egipcios son los primeros. El vino, en cambio, viene de Fenicia, viene del Medio Oriente, viene como creo que es sí, es más la región fenicia. El mejor invento. Bueno, el Nilo se vuelve una vía fluvial importantísima. Los egipcios desarrollan unos barcos maravillosos, barcos de pequeño calado, pero potentes, que pueden remontar el río de una manera muy eficiente, ¿sí? Eh, es muy divertido porque los egipcios dicen y hablan de las direcciones en el Nilo de una manera bastante extraña. Luego me voy a acordar bien para decírselos exactamente. Bien, los egipcios lograron tener buenas relaciones con sus vecinos, más basadas en el comercio que en la guerra, sobre todo en el imperio antiguo. Eso no quiere decir que no fuera una guerra, una civilización militar. Parte del concepto de civilización incluye el desarrollo militar. Sin el desarrollo de los ejércitos no hay civilización, porque el ejército es expansivo y protectivo.
O sea, protege y expande. Y sin embargo, vamos a ver cómo la relación tiende a ser bastante positiva. No es una relación beligerante o que genere caos a su alrededor. No, no. Egipto se solventa bastante bien. Bien, vamos a hablar del origen de la civilización egipcia. Durante mucho tiempo se pensó que Mesopotamia había sido anterior a Egipto. O sea, que Egipto había surgido poquito después de Sumeria. Hoy en día se sabe que no. Surgen casi en paralelo, casi al mismo tiempo. Aproximadamente en el 3500 antes de Cristo. Nosotros vamos a ver ahorita lo más antiguo, o sea, las piezas cerámicas que estamos viendo se corresponden con el origen de esta civilización. Ajá, sí, perdón, discúlpame, este es alabastro, perdón. Pero las piezas, todas lo que vamos a encontrar, no, tienen en el en la montaña, sí. Bien, los primeros momentos de los que vamos a hablar es lo que se llama el Egipto predinástico. El predinástico supone antes de que se unifique. Estamos hablando de pequeños nomos o pequeños asentamientos o reinos en el Alto y en el Bajo Egipto, independientes unos del otro, que generan una relación relativamente complementaria, que a veces es una relación favorable o simbiótica y otras veces es antipática. Hay momentos en que rivalizan y hay momentos en que se acercan. Y vamos a ver que esas relaciones pues están basadas inicialmente en un principio que es el principio del parentesco. Y en ese aquí, todos los puntitos amarillos son asentamientos predinásticos. Cuando uno habla del predinástico en Egipto, está hablando de la prehistoria propiamente dicha. O sea, es el neolítico de los finales del neolítico, los inicios de la edad antigua. O sea, ya hay agricultura, ya hay principios de diferenciación social, hay comercio. Ahí, eso es lo más antiguo. No falta mucho para el hierro. El hierro, las civilizaciones de la edad de hierro son civilizaciones que aparecen entre el siglo X y el siglo VII antes de Cristo. O sea que estamos remotos, bien remotos. Sí, estamos, apenas empezaría el cobre antes del bronce, sí. Lo que antes llamábamos la edad de los metales es esta primera fase de todo lo que es la edad antigua. Bueno, estos asentamientos están muchos de ellos emparentados. ¿Qué pasa con términos de parentesco? Los grupos originales son muy grandes, establecen alianzas matrimoniales, entonces se encuentran de pronto para celebrar alguna festividad en algún lugar intermedio o en uno de los dos lugares. A veces unos van a visitar a los otros y como quien dice, nosotros de Cali vamos a Barranquilla y luego los de Barranquilla vienen a Cali, o probablemente podemos estar entre Medellín y Barranquilla. No, pues no estoy bien. Entre Pasto y Medellín nos encontramos en Cali, ¿sí? Y cuando nos encontramos, hacemos intercambios. O sea, vemos todos los niños y niñas que están como en edad de aparejarse y casamos para que hayan parentesco, para que unos de los de allá se queden aquí y unos de los de aquí se vayan allá. Y se cree la familiaridad. Y eso permite que las comunidades del Bajo Egipto le manden productos a los del Alto Egipto y los del Alto Egipto a los del Bajo Egipto y se genere una complementariedad. Pero indudablemente conforme va avanzando el tiempo entre lo que serían el cuarto y el quinto milenio antes de Cristo, van a empezar a darse las intenciones expansivas. O sea, los grupos ya no están tan contentos con que ustedes están allá y nosotros estamos acá. Mire, ese es un enterramiento predinástico.
Y ustedes me dicen, Gilma, ¿cómo ven ese cuerpo? Muy bien conservado, ¿cierto? Resulta que en la parte del delta del río, en las inmediaciones casi hacia el desierto, existen unos lagos que se llaman los lagos de Natrón, los lagos salados, son unos lagos Natrón. Mira, aquí, mira, acá cerca de Al-Fayum, toda esa zona, ¿sí? Hay unos lagos y el natrón es una sustancia muy fuerte, ay, es como, mm, y yo porque estoy pensando en una sensación como entre olfativa y gustativa y yo eso en la vida. Es como una especie de, sí, em, con qué se embalsama? Con formol, ¿cierto? No, esto es como un elemento que preserva, como una salmuera. Realmente es como una salmuera, pero muy condensada. Los egipcios se dieron cuenta fácilmente que cuando los animales morían y caían ahí, que lo que caía ahí no se corrompía. Entonces desarrollaron el sistema de preembalsamamiento. Se meten los cuerpos en natrón. Es más, cuando vamos a ver lo que es el entierro para hacer una momia, porque vamos a aprender a hacer momias, pero tampoco hasta allá. Vamos, vamos a traer la clase práctica de cómo se hace una momia. Bueno, lo cierto es que lo que sí vamos a mirar es que el cadáver del faraón se deja casi 40 días en natrón para que se empape y realmente días y noches, sí, para que se llegue. Sí, sí, lo primero es preparar, lavan el cuerpo, pues el cuerpo está totalmente afeitado, lo lavan muy bien lavado, luego sacan y extraen los órganos, sacan el cerebro, extraen los órganos internos, limpian las cavidades internas, las rellenan con vendas de lino y después hablamos porque esa ya es la otra clase. Entonces ya nos avanzamos. Estas son imágenes neolíticas de Egipto. Es decir, esto es el Egipto predinástico. No hay grandes distancias con las imágenes prehistóricas de otras culturas, pero miren que aquí ya por lo menos se prefigura la imagen de la diosa Isis con el niño Horus en la figura del centro, ¿sí ven? Son bellísimas, bellísimas porque las Venus antiguas que uno encuentra en la sociedad celta, las de las prehistóricas, tienen la forma de la figura que está a mano izquierda, ¿sí? Que es diferente, que es como con los brazos alzados, que son las figuritas para coger en el momento del parto. Y aquí te muestra la escala en centímetros, o sea, son muy pequeñitas. Pero estas dos, que son dos tallas, ¿sí? Ay, son preciosas. Mira el niño. Claro, las condiciones de la femenidad, porque estas son divinidades para traer la abundancia, para mantener el ciclo vital, para lograr el éxito, digamos, en el parto. Ahí tienen otras. Miren cómo va cambiando. Miren este tocado, que es muy parecido al tocado de los faraones. Esas son las primeras muestras de desarrollo cultural. Ahora sí vamos a hablar de las dos tierras. O sea, así se le llama también a Egipto, el país de las dos tierras. El Alto Egipto, ya les había contado, es el territorio que para nosotros sería el sur de Egipto. O sea, nosotros le diríamos como que es el Bajo Egipto, lo que realmente es el Alto Egipto. Es donde arranca la civilización egipcia, es desde donde se unifica Egipto, es el Egipto menfita, que es el Egipto del imperio antiguo, va desde
el Cairo hasta la primera catarata en Asuán. ¿Sí? Em, y en la época de los faraones se la llamó la tierra de la cebada. Em, y vamos a mirar, entonces, nosotros venimos por acá, aquí está Memphis, ¿sí? Y vamos a recoger toda esta parte desde Elefantina hasta Memphis. Este es el Alto Egipto. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar muchos de los lugares importantes como Ábidos, ¿sí? Hieracópolis, bueno, y vamos a mirar, digamos, ahí nace Egipto, como lo que va a ser exactamente, lo que va a ser exactamente esta civilización. Su entorno geográfico es excepcional, es sumamente fértil. Es una tierra completamente bendecida que desde los primeros instantes del desarrollo agrícola generó excedentes abundantes. Como yo les digo, no es necesario hacer una cuota, tener una cuota de trabajo tan alta como en Mesopotamia. Los canales van a ras de suelo, se limpian con facilidad y tiene una gradiente, el valle, que hace que el agua corra y desagüe casi que sola. O sea, es una maravilla. Sí. Ahora está, digamos, relativamente cerca al área del desierto y esto hace que las poblaciones del Alto Egipto pudieran organizar expediciones desde allí hasta la parte de las minas del desierto y luego más adelante hacia el Sinaí, ¿sí? ¿Qué les interesa? Los metales y las piedras preciosas y semipreciosas. Egipto y el Alto Egipto originalmente atrae todo el comercio del sur de África, o sea, atrae toda el África, todo el Medio Oriente y toda la cuenca mediterránea sobre ella. Ay, dijo que, ah, yo no sé qué está diciendo esta cosa. No, van a traer del Medio Oriente, van a traer lapislázuli, pero van a traer creo que, espérame a ver, ellos también tienen malaquita, granates, eh, van a traer azabaches, amatistas, muchas piedras de ese tipo. Uy, y no se explota el diamante se empieza a descubrir y a explotar como en el siglo XVIII, si no estoy mal, en el 18, sí. Eso creo, pero puedo estar en un error, pero creo, en el 17 no hay mucha noción de diamantes. El siglo XVI fue el siglo de las esmeraldas, ¿sí? En el 18 sí es muy claro, los rusos, Catalina tiene unos diamantes espectaculares. Habría que mirar si ya en el 17. Bien, sí, eran muy pesadas. No, 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 porque todas las joyas, se hizo sí, porque todas fueron desmontadas y todas, bien. El Alto Egipto es un sitio donde confluyen las rutas comerciales de Nubia al sur y desde el Mar Rojo al este. Y esto se llama la ruta del Wadi Hammamat. Un wadi es justamente un oasis, un sitio donde hay vegetación y donde los grupos de caravanas llegan y confluyen, ¿no?
Bien, este comercio fue tan extendido que en Abidos se han encontrado las ánforas de vino traídas desde Palestina. O sea, llegaban cosas desde muy lejos. Y obviamente la ruta más importante de comercio era la ruta fluvial hacia el delta del Nilo, ¿no? Donde se da la complementariedad en términos de, digamos, la complementariedad económica. Algo muy interesante es que estos pobladores del Egipto llegaron a la comprensión de que la vida era algo superabundante e infinito y por eso invirtieron gran parte de su riqueza en la construcción de sus habitaciones futuras, en sus tumbas. No se ha encontrado arquitectura o urbanismo de carácter civil, es decir, no se han encontrado palacios en Egipto, no se han encontrado casas de habitación, porque es muy probable que estos fueran, las casas de habitación originalmente fueran hechos de madera o fueran hechos en barro. Es muy probable que los espacios de habitación faraónica fueran casi que portables, ¿no? No, ellos no le invirtieron tanto a su vida en el más acá como en el más allá. Eh, tenían cierta razón porque la construcción, cuando uno tiene un edificio, tiene que estar permanentemente remozándolo y organizándolo, y sí, mientras que así lo cambiaban, simplemente cambiaban toda la edificación y la adaptaban según sus necesidades. El Alto Egipto tiene un clima más benévolo que el Bajo Egipto y tiene menos temperaturas extremas y las lluvias son más abundantes. Bien, el más importante de los dioses del Alto Egipto era Set, el dios del desierto. Es interesante porque uno dice, si Set era el más importante dios del Alto Egipto, ¿por qué el Alto Egipto accedió a que el dios fundamental fuera Horus? Pero esto lo vamos a ver después. Set en sí mismo es un ser que no se corresponde con ningún animal propiamente dicho, es como una hibridación, ¿sí? Tiene una cantidad de elementos. Y la otra diosa fundamental que está en los orígenes es Heyet, que es la diosa buitre, que es la diosa de la corona blanca. La corona del Alto Egipto es la corona blanca, la corona que parece como un totumo, ¿sí? La diosa buitre es tan importante que la vamos a encontrar en todas partes, en todas las representaciones. Es una diosa que originalmente debía proteger a la población, pero que con el paso del tiempo se convierte en una diosa exclusiva del faraón. Protege fundamentalmente a la familia del faraón y a los muertos. Bien, los primeros reyes del Alto Egipto fueron capaces de desarrollar lo que es el origen de Egipto. Y es la condición mágica del faraón. El faraón es quien hace que el río desborde. Eso era un riesgo enorme, pero la realidad es que ellos habían aprendido a calcular el tiempo digamos, de lo que iba a ser la inundación y habían aprendido a medir la inundación, ¿no? Vamos a ver que en Egipto hay 3 medidas para la inundación, que son los codos del hambre, que es cuando el Nilo desborda, pero no mucho. Entonces, el marco de inundación es corto, la cosecha no es muy buena. Quiere decir que la población no va a tener mucho para comer ni para guardar.
Los codos de la abundancia, que es cuando el Nilo desborda exactamente todo lo que debe desbordar. Entonces hay mucha comida. Y los codos de la muerte, que es cuando la inundación se lleva todo y no hay nada. No se puede salvar nada. Y en segundo lugar, estos reyes convencieron a los súbditos de que ellos eran los únicos que podían garantizar la articulación de las dos tierras, que podían unificar el Alto y el Bajo Egipto, ¿sí? Y esto trae todo un desarrollo de símbolos que van a ser el origen del nacimiento de Egipto, ¿sí? Y como ustedes se pueden imaginar, esto se desarrolla a partir de la magia, ¿sí? Los, la relación de los faraones y los dioses es mágica. Egipto no se entiende sin la magia. Así como la relación de los griegos con sus dioses es política, en este caso, o la de los mesopotámicos con sus dioses es, uno diría casi que neurótica, porque esos dioses son espantosos, son son terriblemente sádicos y absolutamente déspotas. Esa es una relación mágica. Y lo vamos a ver, y yo no lo estoy diciendo mentiras, porque cuando vemos, por ejemplo, el libro de los muertos, tengo que buscar el mío para mostrárselos, el libro de los muertos, es un libro de conjuros para hacerle creer a los dioses que uno ha sido más bueno de lo que en realidad pudo haber sido. Para decirles fórmulas, porque los egipcios llegan a la conclusión, al principio la persona tiene que ser buena para ir al más allá, cuando llega el desarrollo moral de la religión, pero después con el hecho de que se sepa las formulitas y como de pronto se le olvidan, se las escriben en el sarcófago, se las escriben en la tumba, se las escriben en el libro, claro, compre su pasaporte a la salvación. Es decir, si yo digo las palabras correctas de la manera correcta, en el tono correcto, me salvo. Eso es magia. No es otra cosa sino magia. Y todo, y luego les voy a contar uno que otro mito y ustedes se van a dar cuenta cómo desde la gran maga, que es Isis, el juego es tener el poder para usar a los dioses. La relación religiosa en Egipto no es como la nuestra, para nada, ni como la de la India, es otra cosa. Bien, mm, al, desde muy temprano, ¿sí? Eh, al rey se lo homologa con el dios Horus, el halcón. ¿Sí? Sí. Y se crea la concepción de que Horus se encarna en cada faraón. Los egipcios fueron más lejos que los mesopotámicos. Los mesopotámicos pensaban que, dijeron, a lo más que llegaron los mesopotámicos, a lo más atrevido que llegaron los mesopotámicos, es que con esos dioses también, ¿quién se atreve a ir muy lejos? O sea, lo más atrevido que llegaron fue a decir que los reyes eran los sumos sacerdotes. Pero los egipcios llegaron a decir que en el rey se encarnaba la divinidad. Eso quiere decir que el rey era Dios. Esto da como resultado una teocracia y salvaguarda la posición del Dios porque no se puede quitar la divinidad a otro. Sola no es distinto. Pero si quiera preguntarse, no, claro, en Europa el rey es un designado por Dios y resulta que como es un designado por Dios, que eso se lo inventó la iglesia y se lo pasó a los, bueno, esa es otra historia, es un designado por Dios. Dios puede cambiar de designado y esa designación divina de Dios se basa en la concepción que aparece ya en la Biblia, cuando Dios, por ejemplo, quita a Saúl y pone en su lugar a David. Entonces, lo que muestra es que si el rey ha perdido el favor divino, se lo puede reemplazar o derrocar. Pero aquí, bueno, no se vayan a creer tampoco que a ningún faraón lo mataban, que claro, que a más de uno le dieron
¿sí? Pero solo se podía reponer ese faraón o en alguien del mismo grupo familiar o a través de unos recursos de pensamiento mágico religioso muy especiales de los que vamos a hablar también después. Originalmente, se los dije, el rey del Alto Egipto, el dios del Alto Egipto es Set, pero cuando se unifiquen las dos tierras, se pacta en Horus. Eso también lo vamos a ver, cómo se llega a ese pacto, ¿sí? Es, bueno, yo tengo este Dios y tú tienes este Dios, entonces juntémonos tú y yo, pero así todo, en el enfrentamiento entre Horus y Set, Set le roba un ojo, le saca un ojo a Horus y finalmente Set se queda en el desierto y Horus se queda en el valle. De eso tenemos que hablar. Tenemos que verlo en la narración del mito, porque la narración del mito es muy agradable, porque a uno se cuenta del cuento. Esa es la corona del Alto Egipto. Es la corona blanca que tiene los signos de la espiga, el buitre en el jeroglífico. ¿Por qué esta corona tiene esta forma tan particular? ¿Sí? Hace la remembranza de el grano de trigo o de cebada, más exactamente, ¿sí? El grano de cebada. Quiere decir que este faraón originalmente es uno de los famosos reyes grano, los primeros reyes solares que eran sacrificados a la tierra para que la tierra fructificara. Eso quiere decir que el faraón se atribuye la posición de fertilidad. Él es el generador de la abundancia, de la riqueza, de la comida. Por eso los faraones van a cobrar impuestos desmesurados que no son solamente para sobrevivir ellos y sus familias, sino mucho más para tener unos silos o unos graneros inmensos, de manera que el día que hay una inundación demasiado alta o hay una hambruna o hay una peste, el faraón pueda proveer al pueblo de comida, porque él representa la abundancia, ¿sí? Y tiene el buitre. ¿Por qué el buitre? Porque es el carroñero, evita la pestilencia de los animales muertos y ellos consideran originalmente, es probable que hayan tenido una práctica de que fuera el buitre el que llevara las almas al más allá. También aparece la serpiente, ¿sí? El áspid, que va a ser reverenciado por los egipcios, sobre todo en el Alto Egipto, porque se come las ratas. Y las ratas son una peste que para ellos es fatal. Ahora llegamos a la tierra del Bajo Egipto. Es la tierra del papiro, ¿sí? Y el papiro fue muy apreciado desde muy antiguo. Mm, Se lo consideró algo sumamente valioso. Este es el Bajo Egipto. Es toda la región de el delta, ¿sí? Y es una parte donde hay una mayor diversidad en términos de, pues es más extendido, pero es más rico el Alto Egipto en términos de producción. Bien, el Bajo Egipto se le llama la zona, que es la zona norte del país, ¿sí? Y va desde el Mediterráneo hasta Dachur, junto a Memphis, a 40 kilómetros del Cairo. Y comprende todo el delta, que es también, como hemos dicho, bastante fértil. Es la región, la tierra de la corona roja. Y esta lengüeta que representa al
papiro. ¿Listo? Esta lengüeta es el papiro. Esta es, y acá está la diosa Ayet. Semekep es la del alto y Udayet es la del bajo. Es la diosa en forma de serpiente eh, y va, digamos, a ser la diosa que se llama a sí misma el ojo de Ra. Es la protectora del faraón. ¿Sí? Eh, Se la usa fundamentalmente para proteger al Bajo Egipto y al faraón. Y la corona roja tiene también sus nombres, ¿no? Otro de los elementos que aparece en la iconografía del Bajo Egipto es la avispa. ¿Sí? Bien. La, digamos, siempre esta corona del Bajo Egipto va a representar va a estar vinculada con el cultivo del papiro. Ahora vamos a los gnomos. Los gnomos son el origen de Egipto. Gnomo es una aldea primitiva. Eh, ¿Qué es lo que podemos pensar? Que en el año 8000 antes de Cristo empezaron a fluir hacia Egipto, ¿sí? A llevar hacia Egipto personas que fueron grupos que fueron presionados por el cambio climático. Entonces ellos empezaron a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y fueron llegando, ¿sí? Y se fueron aposentando. Y estos grupos tuvieron elementos comunes en el pensamiento. Y como les digo, fueron haciendo procesos de complementariedad. Entonces, unos arriba, otros abajo, se fueron organizando. Al principio es una organización muy sencilla, pero con el paso del tiempo, esta organización se va volviendo cada vez más y más y más y más compleja. Llega un momento en el que uno de estos gnomos, más poderoso en el norte y otro en el sur, empiezan a unificar y a poner bajo su control a todos los demás, haciendo dos tipos de ejercicio. El uno es la alianza positiva, o sea, ya somos familia, ya yo tengo más poder, vos tenés menos poder, te me unís y somos más poderosos los dos y repartimos el poder entre los dos. Y la otra es la negativa, esos no se quieren unir por las buenas, entonces por las malas, ¿sí? De esta manera, digamos, se fue generando un proceso de unificación que llegó a un punto en el cual el Alto Egipto básicamente corresponde a un señor y el Bajo Egipto a otro, ¿sí? Y vamos a mirar que el lugar en ambos lados se va a generar un grado de complejidad social, de intercambios muy organizados y, por ejemplo, la razón por la que los faraones de Egipto tienen N esposas, empiezan a casarse poligámicamente, o sea, la poligamia tiene una razón netamente política, ¿no? Y unir los vínculos con el propósito de hacer que la consolidación de poder sea cada vez más y más y más fuerte. Voy a hacer una pausa de unos 5 minutos